Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Hoy también meditemos la palabra de Dios, muy importante, y recibamos la sabiduría y el poder de Dios a través de este tiempo. Vamos a buscar Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 20. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 20. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 20. Si lo tienen, leamos juntos. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí, mi señor estrobó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Hoy vamos a recibir una enseñanza a través del aspecto de Giezi, quien era el criado de Eliseo, el varón de Dios. Esta escena que leímos es un acontecimiento que ocurrió justo después de el general Naamán terminará de ser curado maravillosamente de su lepra. Como lo sabemos, el general Naamán se curó de la lepra limpiamente por zambullirse 7 veces en el río Jordán por medio de la ayuda de Dios. Dios mostró este milagro a través de Eliseo, profeta de Dios, y Giezi siempre estaba junto con Eliseo en el lugar donde el milagro de Dios ocurría. Es decir, Giezi siempre había visto los milagros que su señor Eliseo realizaba por el poder de Dios. Entonces, ciertamente, él conocía muy bien sobre la obra y voluntad de Dios. Pero muy lamentablemente, a pesar de que él veía las obras de Dios directamente, cometió el error muy grave de ir por el camino contrario a la voluntad de Dios. El versículo que leímos tiene un contenido así. Podemos decir que Giezi es una persona que encontró un infeliz resultado por su avaricia carnal, dejando la voluntad de Dios. Al contrario, Eliseo sabía muy bien que todas las cosas son para la gloria y la voluntad de Dios, a pesar de que él mismo realizaba muchos milagros de Dios, ¿no? Por lo tanto, cuando Naamán quiso obsequiarle regalos a Eliseo por agradecimiento de la recuperación de la lepra, Eliseo lo rechazó estrictamente, diciendo: Vive Jehová. Diciendo así: Vive Jehová. Esto se refiere a que Eliseo le devolvió toda la gloria a Dios, porque sabía exactamente que su poder venía Dios. Por eso usó esta expresión: Vive Jehová. Arriba, quince, versículo 15 y 16, Segundo de Reyes, capítulo 5, 15 y 16, yo voy a leer. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de su siervo, de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Al ver esta frase, vive Jehová, dice, vive Jehová, podemos conocer claramente acerca del aspecto de la vida de Eliseo ante Dios. Los milagros de Dios
se han mostrado prácticamente a través de Eliseo, ¿no? Como sabemos, el general Naaman había intentado de muchas formas curar su lepra, pero ellas no servían de nada, lamentablemente. Pero cuando obedeció conforme a la palabra de Eliseo, el varón de Dios, esa lepra desapareció al instante, ¿no? Eso ciertamente era un milagro que solamente Dios puede hacer, solamente Dios. Pero Dios hizo ese milagro a través de Eliseo, el varón de Dios. Esa es la manera de Dios que realiza los milagros, ¿no? Dios siempre trabaja usando al varón de Dios. Tal Dios usó a Moisés para salvar a los israelíes de Egipto, ¿no? Y también había cumplido sus obras y milagros por medio de los discípulos como Pablo y Pedro, etcétera. Hay muchos, ¿no? Eliseo, de la misma manera, también. Él solamente había sido usado por Dios muy preciosamente, siendo un instrumento de Dios. Solamente un instrumento de Dios. A pesar de que Eliseo hacía muchos milagros, él no era el Dios mismo, ¿no? Y también, como Eliseo mismo sabía muy exactamente esta verdad, podía rechazar los regalos de Naamán humildemente, devolviendo la gloria a Dios. Pero el problema era el Giesi. El problema era el Giesi. Aunque él había visto directamente los milagros y la gloria de Dios, no se dio cuenta cómo se cumplía estas obras de Dios, con qué propósito y qué voluntad de Dios. Es muy lamentable, ¿no? Por lo tanto, finalmente, él planeó que se quedaría para sí los regalos de Naamán con el corazón de avaricia carnal. Al ver este texto principal que leemos primero, podemos encontrar el corazón de Giesi, el cual es totalmente equivocado. Es decir, él también usó la frase vive Jehová como Eliseo, pero tenía el propósito absolutamente diferente al de Eliseo. Mire, texto principal. Aquí dice, vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Uso la frase vive Jehová. Mire, Giesi dijo una palabra exactamente igual a la de Eliseo, ¿no? Pero su corazón era exactamente lo contrario a Eliseo. Es decir, él no sabía nada sobre el corazón de Dios, la voluntad y gloria de Dios. No sabía nada. Quizás él pensaba que es algo muy obvio que recibir unos regalos de Naamán por un pago de la gracia. Esto podemos decir que es un pensamiento del hombre, lo cual considera la obra de Dios como una obra del hombre. La mujer tsunamita servía a Eliseo muy cordialmente, sabemos, ¿no? Muy cordialmente, sabiendo que él era varón de Dios. Por eso, le preparó hasta una habitación para poder descansar. Busquemos Segundo de Reyes, capítulo 4. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 8 y versículo 10. Segundo de Reyes 4, 8, 10. Yo voy a leer. Aconteció también
que un día pasaba Eliseo por Sunem y había ahí una mujer importante que le invitaba instantáneamente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Versículo 10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Cada que acontecían cosas como esas, Giezi estaba junto con Eliseo. Y mientras miraba eso, parece que él pensaba que es algo muy obvio que recibir algunos regalos o servicios por un pago de la obra de Dios, como no es un problema en el mundo que recibir algo como recompensa por una obra. Giezi consideraba que esa obra de Dios también era algo obvio para recibir regalos. Por lo tanto, él usó hasta la expresión vive Jehová para recibir los regalos de Naamán. Pero podemos decir que eso es el pecado de tomar el nombre de Jehová en vano. Es el pecado. Es decir, es como un pecado de considerar que su vida es muy honrosa y correcta, tanto como para la gloria y voluntad de Dios, a pesar de que está viviendo solo para su propio deseo carnal y avaricia. Totalmente equivocado, ¿no? Eso podemos decir que es una equivocación o confusión muy grave entre la voluntad de Dios y su deseo carnal, causada solamente por unos experimentos limitados del hombre. Entonces, tenemos que reflexionar detalladamente en nuestra vida cristiana si tengo yo también un aspecto como Giezi o no. Tenemos que reflexionar muy seriamente. A veces o muchas veces, posiblemente, podemos vivir conforme a nuestro deseo, avaricia y satisfacción carnal como Giezi, pensando que hacemos el bien para la gloria de Dios, diciendo así, vive Jehová, vive Jehová. Me parece que está bien, no sería un problema este pecado tan pequeño, porque estoy haciendo obra de Dios ahora y he estado trabajando mucho para la iglesia y para el evangelio, entonces está bien, no hay problema. Parece que puede pensar así, en esta forma, pero como sabemos bien, el criterio de Dios es muy cierto, ¿no? El pecado es el pecado. Y tenemos que hacer todo para la gloria de Dios, ¿no? La Biblia declara esto muy ciertamente, ¿no? Busquemos Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Si lo tienen, leamos juntos. Si pues coméis o bebéis y hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pensemos, si somos cristiano verdadero, en nuestra vida cristiana no sería adecuado que vivir solo para mi gloria, para mi deseo, para mi avaricia y mi satisfacción. Es algo contradictorio, ¿no? Si vivamos para la gloria
y voluntad de Dios, primero, sí o sí, van a llenarse todas estas cosas en mi vida después de esto. Lo más importante es el orden adecuado ante Dios, el orden. Pero si entra mi propio pensamiento o deseo carnal en mi vida cristiana, desde este punto, todas las cosas van a desviarse y llegará el fin muy terrible y trágico. Muchas historias de la Biblia prueban este principio y debemos recibir una enseñanza muy importante a través de ellas. Sabemos muy bien los resultados trágicos de la avaricia de los hombres a través de las historias de la Biblia, como la avaricia de Acán, la avaricia de Ananías con Zafira y la avaricia de Giesi, etc. Hay muchos, ¿no? Busquemos, volvamos, segundo de Reyes capítulo 5, segundo de Reyes capítulo 5 versículo 27. Esto es el fin de Giesi. Si lo tienen, leamos juntos. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Debemos pensar seriamente que proviene el resultado muy terrible desde mis avaricias pequeñas y los pensamientos humanos de acuerdo con el mundo, desde muy pequeño. A pesar de que Giesi estaba junto con Eliseo, el varón de Dios, lamentablemente, él agarró su propio deseo carnal y pensamiento en vez de la voluntad de Dios. Es decir, así él no pudo dejar su necedad, como cuando los israelitas se quejaron de Dios y cometieron pecado en el desierto. Sabemos esta historia. A pesar de que observaron directamente los milagros de Dios saliendo de Egipto. Qué pena, ¿no? Entonces, a la vista de él, más bien, el aspecto de Eliseo, el cual rechazó los regalos de Naamán, era muy estúpido, sí, a la vista de Giesi. Por lo tanto, intentó engañar a Eliseo hasta que haciendo unas mentiras muy hábilmente. ¡Qué pena! Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 24-25. Segundo de Reyes 5, versículo 24-25. Yo voy a leer. Y así que llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Dijo así, no ha ido a ninguna parte. Una mentira, ¿no? Esto es el resultado de un hombre quien ha sido capturado por su propia avaricia carnal. Podemos decir que engañar al varón de Dios es igual que intentar engañar a Dios. Giesi también hizo así. Y antes de esto, él ya había juzgado a Eliseo porque había considerado Eliseo es como un necio por rechazar los regalos de Naamán. Esto también. Podemos decir que es lo mismo que juzgar a Dios con su propio pensamiento carnal.
Muy lamentable, ¿no? Entonces, Giezi juzgó y intentaba engañar a Dios por su avaricia carnal, su pensamiento. Eso está muy mal, ¿no? Pero debemos recordar que Dios no es un ser quien es engañado de esta manera, sino es un ser quien más bien da el castigo por estos aspectos del hombre. Aquí, versículo 26, 27. Versículo 26 al 27. Leamos juntos. Él entonces le dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro y recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. A pesar de que Eliseo no ha visto directamente el momento en el cual Giezi cometió pecado, Dios le hizo conocerlo exactamente. Por eso pudo decir así. Y también hubo el castigo exactamente por este pecado, ¿no? No debemos olvidar sobre este principio de Dios hacia el pecado. Dios nunca acepta el pecado jamás. Y finalmente Dios lo hace que se revele todo. El pecado de Acán, el pecado de Ananías con Zafira, los pecados del pueblo de Israel y hasta el pecado de Giezi, Dios al final reveló todos los pecados de ellos y les dio sus castigos muy dignamente. Para nosotros también. Todos los pecados empiezan desde algo muy pequeño. Como Giezi tuvo una avaricia muy pequeña, al final llegó a encontrar un resultado muy trágico. Vamos a buscar Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1 versículo 15. Santiago 1 versículo 15, si lo tienen, leamos juntos. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Sabemos muy bien este versículo, ¿no? Esto es el principio y la ley de Dios. Por lo tanto, lo más importante es que regresar rápidamente a la posición correcta de los cristianos cuando reciba una tentación muy pequeña o llegue un corazón pecaminoso desde principio, ¿no? Desde pequeño. Es decir, tenemos que cazar la zorra pequeña que echa a perder las viñas, ¿no? Zorra pequeña. Especialmente en estos días que no podemos reunirnos en la iglesia, debemos cuidar más fuertemente nuestros corazones, distinguiendo la voluntad de Dios adecuadamente y también confiando en Dios más firmemente. Tengan mucho cuidado de sus saludes carnales y espirituales también, ambas. Y nos vemos pronto en la iglesia. Gracias. Cuídense.